Buenos días. Vamos a comenzar hoy a tratar los temas de la remuneración del servicio prestado. Es decir, vamos a hablar del salario. El decreto Ley Orgánica del Trabajo se encuentra dominado por la concepción del trabajo como derecho social. Y esa concepción influye notablemente tanto en el papel que debe cumplir la ley como en conceptos fundamentales tales como las personas, el derecho del trabajo, la relación de trabajo, las condiciones y las jornadas de trabajo, e igualmente en el concepto de salario. Si observamos el artículo 96 del decreto, se refiere a la riqueza y dice que la riqueza es un producto social generado principalmente por los trabajadores en el proceso social del trabajo. Su justa distribución debe garantizar una vida digna a su familia, cubriendo las necesidades materiales, sociales e intelectuales. La ley establecerá los mecanismos para salvaguardar las condiciones en las que ésta se produce. Bueno, aparte que del dicho al hecho hay mucho trecho, y que los salarios decretados por el gobierno y que paga el gobierno, que deberían cumplir con este postulado, son salarios de miseria, que no llegan ni a $1, pues no hay duda de que en esta declaración se acoge en parte o en gran parte el concepto sostenido por Marx, según el cual la riqueza es igual al trabajo. Además de concebir el trabajo como un proceso natural entre el hombre y la naturaleza, igualmente califica al, al trabajo como un proceso de valorización mediante el cual en el sistema capitalista se genera una plusvalía, porque las mercancías se venden por un precio superior al trabajo socialmente necesario para producirlo. De manera tal que, según Marx, el precio de una mercancía debería ser igual al trabajo que costó producirla. Y cuando se vende por encima del trabajo que costó producirla, se está produciendo una plusvalía, es decir, un robo que se le hace a los trabajadores. Marx no toma en cuenta los costos, la maquinaria, el rendimiento que debe tomar el capital, etc. Hay algo que hay que tomar en cuenta, y es que evidentemente que el trabajo tiene un mayor valor o debe dársele un mayor valor en la producción de cualquier elemento, en la producción de la riqueza. Pero el capital también merece algún rendimiento. La doctrina social de la Iglesia, al analizar las relaciones entre los factores de la producción, dice que es más importante, pues, el trabajo como factor de la producción, pero que es absolutamente falso atribuir únicamente al capital o únicamente al trabajo el resultado de la efectividad unida de los dos. Es totalmente injusto que uno de ellos niegue la eficiencia del otro, de manera tal de que también el capital merece algún rendimiento.
Claro, sosteniendo siempre que el trabajo es el factor más importante y que el trabajo merece un rendimiento para que el trabajador que lo produce pueda vivir dignamente. Bueno, dentro de esa visión del legislador, el salario deja de ser considerado como una contraprestación de la energía del trabajo que, él, que, que coloca el trabajador al servicio del empleador, para concebírselo como una participación en la riqueza que el trabajo genera dentro del proceso social. No es otro concepto el que puede inferirse de este artículo 96 que ya se comentó. Pero la primacía del trabajo no puede hacer olvidar que la producción requiere de capital y de una organización empresarial que coordine todos los elementos de la producción para lograr una mayor eficiencia. De tal modo que no puede afirmarse, como lo pretende hacer el decreto ley, que solo el trabajo es creador de riqueza. Sin embargo, a pesar de esa declaración, que en la práctica no pasa de ser sino una declaración, el artículo 104 del decreto mantiene en líneas generales la noción de salario que el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo del 97, bueno, reformada en el 97, había consagrado y que coincide con la noción patrimonial de salario contenida en el artículo 1 del convenio 95 de la OIT sobre protección del salario. El concepto de salario ya no es una noción estática, sino que experimenta una notable evolución desde que fue regulado por la ley del 36. La ley del 36 no definía lo que era salario. La primera definición de salario se encuentra muy posteriormente en el reglamento de 1973. El reglamento de 1973 da una definición tanto positiva en el artículo 106 del extinto reglamento, en donde decía qué es lo que se considera salario, y una definición negativa porque en el artículo siguiente, en el 107, decía que percepciones que pudiera recibir el trabajador no se consideraban salario. Bueno, pero para ese momento la concepción de salario estaba dominada por la relación salario-prestación de servicio. El 13 de agosto del año 1979, la Sala de Casación Social de la Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia en relación con una demanda que había presentado el sindicato APIS-CIDOR contra la empresa. Y en ella la Corte aprovecha para precisar las 4 características que debe tener una perfección para que fuera considerada salario. De acuerdo con esta sentencia del 13 de agosto del 79, esos 4 elementos, 4 características son: primero, la proporcionalidad. La remuneración debe tener su causa en la prestación de servicio. En segundo lugar, la disponibilidad. Esas percepciones recibidas por el trabajador ingresan al patrimonio del trabajador y el trabajador puede hacer con ellas lo que quiera. Puede servirse de ellas y gastarlo en lo que él considere conveniente. En tercer lugar, la seguridad. El salario se debe pagar independientemente de los resultados, por el solo hecho de la prestación de servicio.
Y en cuarto lugar, la periodicidad. El salario debe ser pagado regularmente dentro de los plazos establecidos. Este criterio fue luego ratificado por la sentencia de la misma Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 8 de marzo de 1968, a propósito de un bono, 1988, perdón, a propósito de un bono compensatorio que había decretado el gobierno y que en ese decreto dijo, bueno, pero esto no forma parte del salario. Sin embargo, la Corte Suprema lo declaró salario porque lo comparó con esos 4 elementos que había ya establecido en la sentencia del 79 y dijo, mire, es proporcional, es seguro, es disponible y es periódico, por lo tanto es salario. La ley de 1980, la Ley Orgánica del Trabajo, continúa con la definición que fundamenta el salario en esa relación entre prestación de servicio y remuneración, pero elimina la periodicidad como carácter del salario. O sea, mantiene las otras 3 características que vimos: proporcionalidad, disponibilidad y seguridad, pero la periodicidad la elimina y dice que hay pagos no periódicos que podrían ser considerados como salario a pesar de no ser periódicos, porque son proporcionales, son disponibles y son seguros. Así, por ejemplo, elimina el carácter permanente de las primas, porque en la definición del 90, del reglamento del 73, las primas para hacer salario tenían que ser permanentes. Ahora se elimina ese elemento de las primas. Las primas son a veces pagos que recibe el trabajador como un incremento especial en razón, por ejemplo, del número de hijos que tiene el trabajador o de que asista al trabajo de manera regular sin tener faltas, o por economía de materias primas, o por antigüedad, etc. De igual manera, la ley de 1990 hace referencia a los subsidios. Subsidios son beneficios que el patrono concede al trabajador adicionales para que el trabajador los invierta en adquisición de artículos de primera necesidad. Por ejemplo, le subsidia el transporte, le da una cantidad para ayudarlo a pagar la vivienda o para ayudarlo a adquirir alimentos, etc. Bueno, a esos subsidios les dijo, los subsidios que el patrono dé para ayudar al trabajador con esos gastos no son considerados salarios. Y ese hecho, como se verá, causó una gran distorsión que llegó a la descomposición de la noción de salario. La ley del 90 no hace referencia a los vehículos como si lo hacía el reglamento del 73, pero ello no quiere decir que considerara que cuando le suministren un vehículo al trabajador, eso siempre sea parte del salario. Incluye como salario el bono vacacional y la participación en los beneficios, que antes no se consideraba salario. Bueno, la aceleración del proceso inflacionario que vivió Venezuela en la década de los 90, ni parecida a la actual, pero inflación al fin, así como las distorsiones provocadas por el abuso de los subsidios para incrementar el ingreso del trabajador sin que éste tuviese efecto o pesase
en los pasivos laborales al incrementar las prestaciones sociales, porque la prestación de antigüedad debe calcularse siempre con el último salario devengado, planteó la necesidad de reformar la ley y después de muchas tentativas, como lo veremos también cuando analicemos las prestaciones sociales, se instala por primera vez en Venezuela un proceso de diálogo social efectivo que culmina con el pacto tripartito sobre seguridad social y salario sobre seguridad social, salario y seguridad integral de marzo de 1997. Entonces se cambia no solo el sistema de las prestaciones sociales, sino se logra recomponer el salario que estaba distorsionado por esos subsidios. Históricamente les recuerdo que a partir de los 90, como había que recalcular las prestaciones sociales con el último salario devengado por el trabajador, entonces eso hacía que al final de la relación de trabajo, lo que tenía depositado en cuenta en las prestaciones sociales era muy poquito comparado con lo que había que pagar adicionalmente al calcularlo con el último salario. Bueno, esto hizo que el gobierno, para evitar que crecieran exponencialmente esos pasivos laborales, empezó a decretar, llamándolos subsidios, una serie de bonificaciones especiales. De manera tal, fíjense que la distorsión fue tan grande que a la época de la reforma de la ley en el año 1997, un trabajador ganaba como salario mínimo 75.000 bolívares, perdón, como ingreso mínimo 75.000 bolívares, de los cuales 60.000 bolívares, es decir, más del 80% o el 80%, eran bonos, subsidios que no tenían carácter salarial y no influían en el cálculo de las prestaciones sociales. Y solo el 15% formaban parte de las prestaciones sociales. Esto verdaderamente era un absurdo. Entonces eso fue necesario recomponer el salario y la ley de la reforma del 97 adopta una concepción patrimonial del mismo modo que el artículo 1 del convenio 95 OIT. En ese sentido, además de eliminar el carácter no salarial de los subsidios, el salario viene a ser la contraprestación no por el servicio efectivamente prestado, sino por las obligaciones asumidas por el trabajador al realizar el contrato de trabajo. Deja de ser entonces una contraprestación fundada en la prestación efectiva del servicio prestado, porque el salario se paga a veces en situaciones en las cuales no ha habido prestación efectiva del servicio y sin embargo el trabajador recibe el salario. Tenemos, por ejemplo, el caso de los días feriados, el día feriado o los días de descanso semanal. La ley le prohíbe al trabajador prestar servicio durante esos días, pero el empleador sí está obligado a pagar el salario. En los casos de las vacaciones, durante el periodo de vacaciones el trabajador no presta servicio, pero el empleador está obligado a pagar el salario de esos días. Con base en esa concepción patrimonial, es necesario distinguir entre las prestaciones que recibe el trabajador por el trabajo, a causa del trabajo, y que tienen por finalidad remunerar, de las prestaciones que recibe para el trabajo, para que puedan realizar el trabajo, para facilitar la labor asumida por el trabajador.
Así por ejemplo, una prestación por el trabajo. Bueno, el salario que recibe normalmente, o cuando le pagan horas extras, o cuando le pagan eh, el día de descanso semanal. Esa es una prestación que tiene su base en las obligaciones asumidas por el trabajador en el contrato de trabajo. Ahora, una prestación para el trabajo. Bueno, cuando le entregan a un trabajador un celular para que lo utilice en estar en comunicación con la empresa. Por ejemplo, un vendedor a comisión le dice, mira, que tiene su celular, y de ese celular yo pago la renta, todo eso, usted me llama para darme cuenta de los pedidos o para darme cualquier información que necesite. En lugar de gastar de su celular, utilice este celular y yo pago la renta por él. O ahora, por ejemplo, en el caso del teletrabajo, con esto de la pandemia, el patrono le dice, bueno, mire, aquí tiene una laptop y yo pago la conexión a internet para que usted trabaje desde su casa. Bueno, eso es la laptop no es que forma parte del salario, ni el pago de la suscripción por internet o el pago mensual, pues, porque hay que pagar por estar conectado, eh, forma parte del salario, sino que es una prestación que se le da para que pueda realizar el trabajo. Con base en esa concepción, Óscar Hernández dice que se pueden excluir del salario aquellas percepciones que recibe el trabajador y que reúnen las siguientes características: que no ingresen a su patrimonio, que el trabajador no puede disponer de ellas, que las tiene que utilizar para un determinado fin y no para lo que él considere conveniente, que estén destinados a suplir gastos que deben estar a cargo del patrón. Cuando a un teletrabajador le pagan la cuota de internet para que pueda hacer el trabajo en la empresa, es porque esos son gastos que tienen que estar a cuenta del patrón. Que tengan por finalidad facilitar la ejecución de la NAO y que no sean entregadas al trabajador como una remuneración establecida en función de las obligaciones que individualmente asumen la relación de trabajo, sino en función de medidas de solidaridad social o derivadas de cualquier otra fuente y aplicadas a la empresa en donde debe trabajar. Como les dije, la reforma del 97 le eliminó el carácter no salarial de los subsidios, los consideró salarios. Sin embargo, ha habido sentencias de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia que, sin embargo, algunos salarios algunos subsidios los siguen considerando como no salarios, en contra de lo que dice la ley. Bien, vamos a analizar entonces la definición que el artículo 104 de la ley nos da de salario. Esa es una noción que en líneas generales, como les dije, mantiene la definición del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo anterior, en la reforma del 97, y que, como ya también les adelanté, responde o se corresponde con la noción que el artículo 1 del convenio 95 de la OIT trae. Y esa definición es la siguiente: se entenderá por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación, o sea, como se llame, o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal y que corresponda al trabajador por la prestación de su servicio. Y entre otros, y aquí comienza a ser una lista enunciativa
porque puede que no esté en esta lista y sin embargo sea algo salario, porque no importa la denominación que se le dé. Entre otras comprende las comisiones, las primas, las gratificaciones, la participación en los beneficios, utilidades, los sobresueldos, el bono vacacional, así como los recargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda. Y ahí vuelve a insistir el legislador que los subsidios forman parte del salario. Solo dos cambios se observan en esta definición con respecto a la del 97. Primero, es solo formal, porque mientras la ley exigía que la remuneración pudiera ser evaluada en dinero efectivo, aquí se dice en moneda de curso legal. No obstante, hoy en día la Sala de Casación Social y la Sala Constitucional han establecido la posibilidad de que se pague el salario en moneda extranjera, contrariando lo que dice, bueno, que la realidad es otra, ¿no? Lo que dice el artículo 104. Y el otro cambio, sin embargo, quizás el cambio va más allá de la mera tecnología, porque quizá la intención fue de limitar que se pudiera establecer el salario en moneda extranjera al decir que solo en moneda de curso lo haga. Acuérdense que este régimen ha venido cambiando de, de manera de pensar, porque la realidad lo ha hecho hacer ese cambio, porque las cosas son como son. Porque al principio decían que el dólar, que horror, que eso es horrible, que no, que había que apartarse del dólar. Y entonces después, cuando se dieron cuenta que necesitaban otra moneda, bueno, vamos a buscar como referencia el yuan o el euro y el petro. Ya hoy en día casi nadie habla del petro y de pagos en petro, salvo cuando quieren cobrar algún impuesto. Y de paso, como les dije, la Sala de Casación Social, el Tribunal Supremo, había adoptado el criterio que sí se puede establecer el pago de salario en dólares. Vamos a dejarlo ahí.